Querida audiencia de Radio Exclusiva, les saluda Isabel de Estrada del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza de Guatemala. Quiero contarles que hoy nuevamente se encuentra la licenciada Leonor de Arriola del Ministerio Líder Impact GT. Bienvenida, Leonor, a Mujer Aún Hay Esperanza. Muchas gracias, Isabel. Qué gusto saludar a la audiencia. Gracias por este tiempo y esta oportunidad de compartir principios de la palabra y también aspectos interesantes psicológicos de este tema que vamos a estar revisando el día de hoy. Así que muchas gracias por invitarme. Gracias, Leonor. Y quiero preguntarte, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a estar hablando de algunos principios para superar la frustración. Vamos a estarnos basando en tips psicológicos y también en lo que nos dice la palabra del Señor. Gracias. Y es que realmente también miramos personajes de la Biblia, ¿va? Que manejaron frustración. A veces Correcto. nosotros creemos que solo nosotros estamos pasando por un proceso así de decepción, de desilusión, un proceso de imposibilidad, inclusive sentimientos, ¿va? De tristeza, decepción, desilusión. Pero hoy vamos a entender entonces cómo afecta nuestra vida y que realmente hay esperanza en medio de la frustración. Así que muchas gracias. Entonces vamos a iniciar de una vez. Principios para superar la frustración. Yo quisiera, por favor, que tú nos explicaras primero qué es la frustración. Entendiendo que la frustración es una reacción emocional que tenemos cuando alguna necesidad, algún deseo o expectativa no es cumplida. Entonces esa situación nos produce ese sentimiento de decepción, de tristeza y tiene mucho que ver también con la ira, con la rabia, porque obviamente esa expectativa que teníamos no fue cumplida. Esta palabra frustración viene del latín frustralium, que significa ese efecto de imposibilitar, la acción o efecto de imposibilitar algo. Entonces es un sentimiento desagradable que experimentamos cuando esto no es satisfecho, cuando algún intento se imposibilita y esa meta no la cumplimos, ¿sí? Tiene mucho que ver con, a nivel emocional hablamos de expresiones de ira cuando sentimos frustración, expresiones de ansiedad o disforia, ¿sí? Disforia, para que se pueda entender el término, es malestar, es un tipo de malestar o de molestia. Es lo opuesto a la euforia. La euforia es estar emocionado, expectante, muy activo a nivel emocional, ¿sí? Cuando estamos teniendo esa euforia, experimentamos alegría y todo esto, pero la disforia es lo opuesto, tiene que ver con la frustración. Entonces, cuando nosotros no tenemos capacidad de gestionar la frustración y aceptar que lo ideal no necesariamente es lo real, no necesariamente lo que esperamos sucede y eso que hemos idealmente proyectado hacer necesariamente se da o se logra, entonces experimentamos la frustración, pero es parte de la vida y es importante tenerlo en cuenta, tomarlo en cuenta, porque tampoco podemos huir de la frustración. La vida de por sí nos trae ciertas situaciones con las cuales tenemos que lidiar. Y para ello, yo quisiera que me apoyaran leyendo Juan 16:33. ¿Qué nos dice esta palabra? Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros vemos aquí cómo Jesús da esta afirmación, que tendremos aflicción. Entonces, como bien lo decía, es parte de la vida, la frustración, ¿no? No podemos evitar esto porque estamos en un mundo, vivimos en un mundo caído y no todo lo que anhelamos o todo lo que esperamos va a ser ideal para nosotros, sino que vamos a enfrentar esas sensaciones de decepción en la vida, porque es parte de la aflicción que el ser humano tiene que enfrentar. Pero el Señor nos da esa esperanza y es que podemos confiar en Él. Y por eso es que hoy estamos hablando de este tema de la frustración, porque yo creo que a nivel cristiano nosotros necesitamos como cuerpo de Cristo manejar este tipo de temas y compartirlo. También documentarnos, informarnos acerca de cómo podemos nosotros hacer frente
a esas situaciones y bueno, poder compartir también estos principios con otras personas que están cerca de nuestro círculo de influencia. Esto definitivamente repercute de alguna manera en todas las áreas de nuestra vida. Mira, qué importante, ¿verdad? Es de que nosotros como cristianos sepamos que vamos a pasar por frustración. Hay veces nosotros, ay, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, esto no, pero es parte de la vida el que nosotros estemos acá. Y ya lo que tú decías con respecto a Juan 16:33, yo quiero contarles que la palabra del Señor, cuando Jesús habla acá, ¿verdad? Él nos dice que este mundo entonces está lleno de conflictos y de dificultades. Y es que la esperanza que tenemos es que Jesucristo ha vencido al mundo y la victoria de Él es nuestra victoria. Muchas veces nos va a costar ese proceso de confiar en el Señor, pero es la única forma de tener paz y solamente es esa paz que Dios puede dar a nuestros corazones en medio de la adversidad, en medio del problema y en este caso en medio de la frustración, porque la frustración, pues ya tú lo dijiste, forma parte de nuestra vida acá en esta tierra. Así que gracias. Entonces yo te pregunto, o sea, ¿cómo esto afecta nuestra vida? Tú ya dijiste que la afecta con ira, con rabia, ¿verdad? Cuando miramos a aquellas personas que andan a lo mejor todo el tiempo somatando las cosas, Mm. ¿no te has dado cuenta de eso? Ay, ya Sí. no aguanto y la rabia. ¿Esa es la forma que afecta la frustración en nuestra vida? Sí, sí, definitivamente. Hay un impacto en primero en el nivel de efectividad que tenemos al hacer las cosas, ¿sí? Porque cuando estamos frustrados, esa sensación de decepción, de desánimo, entonces no, nos baja el rendimiento. Entonces, si estamos trabajando, si estamos haciendo alguna tarea, obviamente no vamos a estar en nuestro estado de ánimo al 100%, sino que disminuye la productividad, disminuye la atención. Todos esos son procesos cognitivos, la atención, la memoria. Entonces repercute, ¿sí? Repercute primero en ese sentido, pero también en nuestras relaciones. Imagínense estar de alguna manera intercambiando o interactuando con alguien que está lidiando con la frustración. Obviamente vamos a percibir el estado emocional de esa persona y va a ser complicado poder conectarnos, poder tener conversaciones agradables con una persona que está frustrada. ¿Por qué? Por lo que ya hemos dicho, esa ira, esa tristeza, esas reacciones emocionales, entonces van a afectar la interacción que tenemos con otros. Y yo quiero animar a nuestras hermanas que nos escuchan y toda la audiencia que está escuchando por la radio y también quienes nos están viendo en YouTube, es que nosotros como creyentes tenemos que identificar qué es lo que nos causa frustración. A veces vamos por la vida y tenemos una agenda que cumplir, tenemos muchas expectativas que otros tienen de nosotros y vamos muy deprisa y esa prisa nos hace vivir sin la conciencia interna de cómo estamos y qué realmente es lo que causa ese estado de malestar interior en nosotros. Así que ahora nos toca leer Jonás 4 del 2 al 3. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué factores pueden causar entonces la frustración? Hay varios factores y haciendo mención un poquito del versículo, de la cita, sabemos que en la historia de Jonás, él es un hombre que se resistió al llamado que Dios le hizo de ir a anunciar las buenas nuevas a este pueblo. Y cuando él se resiste, y ahí vemos claramente en la última parte que Elizabeth leyó, cuando Dios le responde, ¿haces bien en enojarte tanto? Vemos que estamos hablando que la frustración tiene relación con la ira, con el enojo, y era que Jonás estaba frustrado literalmente porque él sabía que Dios no iba a destruir a ese pueblo. Entonces, él esperaba más bien que lo que Dios le había mandado a hacer, él lo cumpliera y por eso se frustra. Dice, no, no está saliendo como yo espero, ¿sí? No está saliendo como yo espero. Entonces él dice,
te ruego que me quites la vida, Dios. Imagínense al punto que lleva esta situación a Jonás, esta situación de frustración, ¿no? Y bueno, la pregunta que hace Isabel, ¿qué nos puede causar la frustración? El temperamento es una de ellas y en Jonás lo vemos. Y ahí es donde venimos y nosotros luchamos muchas veces con lo que es nuestro deseo y el plan de Dios. ¿Qué tan sujetos estamos y qué tan humildes somos al tiempo de Dios, a los procesos de Dios, a las circunstancias que Dios permite y muchas veces provoca para llamar nuestra atención? El segundo serían condiciones sociales. Como decía, a nivel laboral nos frustran situaciones que vivimos, no el jefe, los compañeros de trabajo pueden ser que estén en discordia y todo eso nos va a frustrar. O un salario que no está llenando mis expectativas. Ciertas dificultades también con expresar emocionalmente lo que sentimos. Eso nos puede también frustrar. Para eso también podemos buscar ayuda para ir manejando esto. Y bueno, el último punto que quisiera mencionar, Isabel, con respecto a esta pregunta que hiciste tan importante, es que algunos modelos que presentan ese déficit de autocontrol, de equilibrio emocional, nos pueden afectar también. Por ejemplo, nuestros niños ven cómo estamos reaccionando y si nosotros como padres de familia no estamos dando un buen modelo de equilibrio y de guianza en el espíritu, entonces ellos van a replicar esa reacción. Entonces miren qué tan importante es poder nosotros identificar estas situaciones, llevarlas al Señor y colocar algunas cosas en práctica que vamos a ver ahorita para no ser ese mal modelo para nadie. Y si tú estás muy influenciado por alguien que explota frecuentemente, que tiene esos puntos de molestia muy marcados, seguramente si te dejas influir mucho por esa persona, vas a empezar a replicar esa conducta y nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro modelo es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, vivir en el Espíritu, dar el fruto del Espíritu. Y una de las características del fruto del Espíritu es el dominio propio. Ahora quisiera preguntarte, ¿puedes darnos cuáles son algunas sugerencias que puedes darnos para el manejo de la frustración? Bueno, en primer lugar, canaliza tu respuesta ante la frustración, porque como bien lo dijimos al principio, es parte de la vida en que nos frustremos en algún momento. Entonces, como ya la frustración va a estar ahí por alguna razón, yo lo que tengo que hacer, en primer lugar, es canalizar mi respuesta. Y eso principalmente tiene que ver con yo no quedarme estancada o estancado en ese sentimiento. Ahora, también hay otras opciones creativas y eso yo quisiera preguntarte para que ahí analices. ¿Qué te ayuda a ti a manejar la frustración? ¿Será que es salir a caminar, salir a hacer ejercicio? Yo sugeriría, agregaría a eso, escribir. Escribe, siéntate con un cuaderno y empieza a elaborar eso que estás viviendo. Porque cuando elaboras y lo llevas al papel, eso te va a sanar, te va a ayudar a canalizar. También hablo yo en este punto de las 3T de la comunicación, que es el tacto, el tono y el trato. Tenemos que cuidar cuando nos comuniquemos y estemos frustrados. ¿Qué tengo que cuidar? Las 3T. El tacto, tengo que hablar con tacto, tengo que hablar con un buen tono de voz y tengo que cuidar el trato, porque si no, yo volco todo lo que siento y me voy a maltratar en algún momento a alguien más y después me voy a arrepentir y va a ser un círculo, ¿sí? Ve al Señor en oración también. Eso va a aquietar tu espíritu y entonces eso va a ser súper importante. Y eso hazlo en voz alta para que te ayude a drenar lo que estás sintiendo. Entonces apártate a un lugar solitario y habla con el Señor acerca de eso. Tenemos que también enfocarnos en la salida y eso se llama compensar. Yo, si me quedo en el problema, la frustración va a ser un ciclo y me voy a quedar. Pero si busco la salida, ¿esto en qué me ayuda? De alguna forma. Siempre va a haber algo que va a beneficiarnos. Entonces, compensemos de esa manera y no dejemos que se acumulen frustraciones, ¿sí? Porque ahí es donde está el problema. Somos como una olla de presión que va acumulando todo este aire, esa presión y en algún momento vamos a explotar cuando hay algún detonante, alguna situación que no salió, que alguien que me habló mal y me frustró. Bueno, ahí vamos a reaccionar mal, pero si somos conscientes de nosotros con la ayuda del Señor, con su sabiduría, entonces vamos a ir drenando con el Señor cada vez que nos sintamos mal. Entonces eso vamos a tener cuentas cortas, ¿no? No un listado que va en algún momento a salir, sino que vamos a tener
tener eso cortito y constantemente ir al Señor. Si hay algo particular que tiene que ver con una relación que tienes, háblale con esa persona. Y eso te va a ayudar porque va a sanar la situación, va a hacer que desaparezca ese malestar en ti tan difícil de controlar. Mira, qué bonito. O sea, llevar nuevamente al Señor todo aquello que yo tengo. Y mira cuántas veces nosotros no vivimos, ¿va? Nuestra vida cristiana, sino al contrario, vivimos todo lo contrario. En lugar de estar alegres, vivimos con frustración, con tensión, con enojo, con ira. Y ahora yo quisiera, yo vi que nos quedamos pendientes con un texto bíblico de Habacuc 3:17 y 19, ¿sí? No sé si lo podríamos leer, por favor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Wow, qué tremendo este verso. Leonor, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, a modo de conclusión, Isabel, creo que este pasaje condensa absolutamente todo, porque es precisamente una realidad. Todos tenemos unos aunques, ¿sí? ¿Cuál es tu aunque actualmente? Aunque me dijeron no en el trabajo y por alguna razón tuve que salir, aunque no se dio esta oportunidad que tenía de estudio, aunque he estado pasando enfermedad, algunas situaciones económicas. ¿Cuáles son esos aunque de nuestra vida actualmente que pueden estar causando esa frustración? ¿Sí? Aquí leemos una situación de provisión, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayas vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová. Entonces, esas situaciones van a estar allí, porque aquí termina diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, definitivamente, hoy podemos concluir de esa manera, ¿no? Es el Señor quien nos hace andar sobre nuestras alturas. Y yo quiero invitarte, tú que nos escuchas, a que vivas en el propósito de Dios. La vida tiene un sentido y la vida tiene un propósito dado por Dios. Y si tú vives bajo ese sentido y ese propósito de Dios para tu vida, a pesar de que hayan esas situaciones, tú vas a poder sobreponerte porque es el Señor el que va a ir frente a ti. Y te invito a que te involucres en cosas importantes y significativas y eternas, porque cuando hacemos este tipo de cosas, nuestra perspectiva de la vida empieza a cambiar y ya le empezamos a dar menos importancia a ciertas situaciones. Y cuando vienen tormentas, nos agarramos del Señor, aplicamos estas sugerencias que ya hemos visto, pero estamos en el centro del propósito del Señor y de su voluntad. Entonces allí estamos seguros. Y ese es el llamado que yo hoy quiero hacer para finalizar. Muchas gracias. Yo también quisiera concluir que aunque se agote tal vez lo que nosotros hemos pensado, tengamos frustración en medio de todo, recordarles que la esperanza permanece. Aunque la respuesta de Dios tal vez se tarda, siempre va a ser segura. Que aunque nuestro gozo, ¿verdad? Nuestro gozo, tal vez tengamos dificultades, nuestro gozo es independiente de nuestras circunstancias. Así que, y aunque se agoten muchas veces nuestras fuerzas, ¿verdad? Nos vamos a gozar en el momento, en un Dios fortalecedor, que hay momentos cuando las fuerzas ya no dan más, que como seres humanos pasamos por situaciones difíciles de debilidad, de frustración y también, ¿por qué no decirlo?, de tristeza. Nosotros miramos pues aquí también en Habacuc, ¿verdad? Que él fue un profeta preguntón. ¿Verdad? Que él llega a esta conclusión con todo, ¿verdad? Yo me gozaré en el Señor. Así que recordarles que nuestro socorro viene del Señor y nuestro gozo, yo me alegraré, yo voy a estar tranquila, yo voy a estar segura de lo que yo estoy pasando, solo va a ser por un tiempo y va a pasar, no va a ser toda la vida. Yo me alegraré en el Señor. Así que el Señor nos ayude, que en medio de nuestras montañas y nuestras dificultades
Confiemos plenamente en el Señor. Llevemos nuestra frustración a los pies de Dios y que seamos prácticos, que también escribamos, cantemos, descansemos y pintemos, hagamos algo también para podernos ayudar. Muchas gracias, licenciada, por esta participación y vamos a orar. Padre, gracias porque lo que sucede a nuestro alrededor muchas veces nosotros no tenemos el control, pero sí tenemos el control de cómo nosotros vamos a reaccionar. Ayúdanos. Si alguien está pasando frustración, Señor, porque las cosas no han salido como se han planeado, como se han esperado, que tal vez yo he dado todo mi esfuerzo, pero no lo he logrado. Te pido, Dios, que tú bendigas a cada oyente a esta hora, para que sus fuerzas puedan ser renovadas, para que pueda tener paz en medio de cualquier situación que esté viviendo, para que su confianza y su esperanza seas tú, oh Dios. Gracias, porque como dice el profeta Habacuc, con todo yo me alegraré en el Señor. Gracias, que tú seas, Señor, el centro de nuestra vida, nuestro gozo, que cada frustración la vayamos poniendo a tu altar y que también podamos en tu nombre aprender de las frustraciones y salir adelante, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. Y gracias por la oportunidad que nos das de poder seguir aprendiendo en ti, Señor. En el nombre de Jesús sabemos que nos vas a dar la salida. Amén y amén. Muchas gracias a nuestras invitadas y a la audiencia. Recordarles, mujer, aún hay esperanza. Y si Dios lo permite, nos vemos a la próxima. Bendiciones. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.